vamos a estudiar las principales medidas de tendencia central, que son una herramienta indispensable para el estudio del comportamiento de una muestra y, por extensión, de una población de interés. Primero, revisemos el concepto de tendencia. Cuando se habla de una tendencia, se refiere a un comportamiento común, es decir, el comportamiento que viene involucrado a un grupo de personas, a la mayoría de la muestra que se está analizando. Los aspectos para hablar de una tendencia son los siguientes. El primero, un patrón, un valor de mayor repetición. En estadística, este valor se conoce con el nombre de moda. El segundo criterio es el comportamiento promedio de dicha población analizada, o en el caso del estudio, de la muestra seleccionada. En este caso, hablamos de una media. Hay distintos tipos de media, pero para el cálculo de las medidas de tendencia central nos referimos en particular a la media aritmética. Por último, otro criterio de selección para el cálculo de las medidas de tendencia central corresponde al valor medio, es decir, el punto central de la serie ordenada de datos o individuos analizados. Para la estadística, este valor recibe el nombre de mediana. Estas son las principales medidas de tendencia central. Vamos a enfocarnos con un poco más de detalle en cada una de ellas. Empecemos por la moda. La moda es la categoría con mayores repeticiones en la serie analizada. Recordemos que cuando hablamos de repeticiones, nos referimos inmediatamente a la frecuencia absoluta de cada categoría. Esto quiere decir que cuando vamos a seleccionar la moda, cuando vamos a determinar el valor correspondiente a la moda, nos remitimos en la tabla de frecuencias que debe ser previamente construida a la columna de frecuencias absolutas. Es en esta columna donde encontramos los números correspondientes a las repeticiones de cada categoría. El número mayor es el que nos dirá cuál es la moda de nuestra serie de datos. ¿Qué ocurre? Que hay distintos tipos de series de datos y por consiguiente se debe hacer un repaso de cada uno de ellos. Empecemos con este primer ejemplo. Esta gráfica de barras, que representa las frecuencias absolutas en una serie de datos, este tema lo vimos en un video anterior, en el tema de construcción de gráficas estadísticas. Vemos que esta gráfica nos muestra las frecuencias absolutas de unas categorías de datos determinadas. Y es posible visualizar que el punto de mayores repeticiones corresponde a esta categoría de color verde. Esta es, por lo tanto, la moda de esta serie de datos. Como tenemos una única moda, este tipo de serie se puede reconocer como monomodal, porque tiene una moda única. Sin embargo, también contamos con otro tipo de series de datos, como esta en la segunda gráfica de barras. Vemos que en esta gráfica tenemos tres categorías con igual número de repeticiones y que son, a su vez, el mayor número de las categorías disponibles. Entonces, se puede afirmar que tanto esta categoría como esta y esta son la moda de nuestra serie. Este tipo de serie se conoce como multimodal, porque presenta múltiples modas en una misma serie de datos. Con esto en mente, pasemos ahora al cálculo o determinación mejor de la media aritmética. La media aritmética constituye el valor promedio
encontrado en la serie de datos. Como se puede apreciar en esta gráfica, es el valor equivalente a todos los elementos de nuestra serie, a todas y cada una de las categorías, con un número equivalente de repeticiones. Entonces, ese valor promedio se calcula de la siguiente manera. El promedio, que se representa como X barra, es igual a la sumatoria de un producto. El producto de cada categoría de datos, X sub I, por su correspondiente frecuencia absoluta, porque miremos que estamos tratando las distintas repeticiones para este conteo, todo esto dividido entre el número de datos totales de la serie, es decir, el tamaño de la muestra. Como el cálculo de la mediana depende de una operación matemática, se puede inferir que este tipo de medidas solamente se emplean en variables cuantitativas, ya que las variables cualitativas no son susceptibles de multiplicación. Entonces, en este caso, no tiene sentido calcular una media. Ahora, pasemos a la revisión de esta fórmula. Encontramos esta expresión en nuestra sumatoria. Y de acuerdo con nuestras definiciones de conceptos básicos que vimos en videos anteriores, esta es la definición para la frecuencia relativa de cada categoría. Es por tanto posible enunciar el cálculo de la media como la sumatoria de cada categoría X sub I por su respectiva frecuencia relativa. Este tipo de media aritmética se conoce como media aritmética simple, ya que simplemente se están multiplicando cada categoría por su correspondiente frecuencia. Pasemos ahora a la determinación de la mediana en una serie de datos. La mediana se define como el punto medio en una serie ordenada de datos. Son dos elementos los que hay que considerar. El primero, que se trata de un punto medio, o sea que se ubica en el centro de nuestra serie. Y segundo, que para poder hallar la mediana, la serie debe estar ordenada. Por tanto, podemos expresar lo siguiente. Si n es el tamaño de nuestra muestra, el criterio para el cálculo de la mediana es precisamente la mitad de ese tamaño muestral, porque es allí en donde se localiza la mediana. La mediana depende de este criterio, n medios, que es el punto en el cual se ubica la mediana, como ya hemos dicho. Pero también hay que considerar dos elementos. Uno, ¿qué ocurre cuando nuestro tamaño muestral es par? Y a su vez, ¿qué ocurre cuando nuestro tamaño muestral es impar? Este criterio es de mucha importancia, porque con él se aplican diferentes herramientas para la determinación de la mediana. Para la mediana, se debe tener lo siguiente en cuenta. Cuando tenemos un número par de datos en el tamaño de nuestra muestra, debemos considerar dos datos intermedios. Es decir, debemos tener en cuenta en nuestra serie ordenada de datos los datos que se ubican en la posición n medios y los datos ubicados en la posición n medios más 1. Es decir, de 30 datos, la posición n medios corresponde al dato que se ubica en la posición 15. Y el siguiente valor es el que se ubica en la posición número 16.
ambos datos están en el centro de nuestra serie. Entonces, no puede descartarse el uno o el otro, por lo cual la mediana se obtiene mediante el promedio de ambos valores. Ahora, cuando tratamos con un número de datos impar, el que se ubica en la posición n medios asterisco corresponde a la mediana. ¿A qué hacemos alusión con este asterisco? Al siguiente criterio. La fórmula o el aspecto que permite hallar las posiciones de datos que vamos a utilizar es el siguiente. Debemos buscar un valor de frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a n medios. Así que este valor de frecuencia absoluta acumulada nos va a permitir encontrar las posiciones requeridas para el cálculo de la mediana. Así que si nos remitimos a una tabla de frecuencias, debemos ubicar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y es el valor mayor o igual a este n medios el que nos dirá cuál es el x sub i correspondiente a nuestra mediana. Esto aplica tanto para número par como para número impar, solamente que el número par requiere un promedio entre los dos datos intermedios, mientras que el n impar es un valor único para esta medida de tendencia central. Vamos a explorar y a explicar un poco mejor este tema con varios ejemplos que vienen en los videos a continuación.